de dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz con impuestos redistributivos, progresivos, verdes y justos. Es decir, nosotros hoy lo único que pretendemos es, en este caso, a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con el apoyo del equipo de gobierno, es instar a que los partidos que en este caso gobiernan la Junta de Andalucía cumplan con un compromiso de pacto. Y ese compromiso es más que, viene muy claro reflejado, como bien he dicho anteriormente, un impuesto a las grandes superficies para que repercuta en los pequeños comercios. Nada más. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí, Salvador, yo puedo entender esos argumentos que dice, pero por esa regla de 3, por ejemplo, Arriate no percibiría nada de eso, porque aquí no tenemos grandes superficies. Sin embargo, los autónomos y los pequeños comerciantes sí son afectados igualmente de todos los impuestos que pagan. Con lo cual, yo veo más lógico, como todos los impuestos, bueno, todos no, pero la gran mayoría de este tipo, que sea el organismo, la institución correspondiente la que lo imponga y la que lo gestione claramente, como viene reflejado en la moción, que esos recursos vayan destinados a ayudar al pequeño y mediano comercio. Principalmente por los momentos en los que estamos, que todas las administraciones públicas y todas las instituciones están falta de recursos, y desde Izquierda Unida siempre está defendido unos impuestos progresivos, es decir, que pague más el que más tiene o el que más gana y que pague menos el que menos tiene. Entonces, por eso yo le he visto que reconsidere un poco esta moción, porque realmente creo que para Arriate y para los comercios de Arriate y los autónomos de Arriate es beneficiosa, porque si fuera como usted dice, pues no recibiría ningún tipo de incentivo en esta materia. Y después, al portavoz del PSOE, yo me alegro enormemente que el PSOE de Arriate apoye esta moción. Realmente me alegro bastante y le instaría un poco a que así lo trasladara a los organismos superiores de su partido, pues realmente son los que están un poco reticentes en que este impuesto se aplique, porque ya se propuso para los presupuestos de 2014 y ha estado un poco ahí que un poco se ha contradicho entre los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida, principalmente el PSOE, el que no estaba muy de acuerdo con este impuesto, ¿no? Por eso le insto a que a sus compañeros pues le trasladen este acuerdo, y que para Arriate desde luego sería beneficioso que ese impuesto se aplicara. Gracias. Añadirle únicamente al señor Durán que no es la primera vez que el Grupo Municipal del Partido Socialista de Arriate recurre, envía alguna moción o envía, digamos, un traslado de rechazo de alguna actitud o de alguna moción a nivel regional que haya tenido el gobierno de nuestro partido, y todo aquello que no vemos conveniente para nuestro municipio, evidentemente pues hay que ponerlo en conocimiento de los directivos, digamos, del partido, por supuesto. Procedemos con la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. He cambiado el sentido del voto a la abstención, por referencia que me habéis hecho a la idea que tenéis. Sigo sin tener claro de que la Junta de Andalucía esos impuestos los destine directamente al pequeño comercio. Simplemente. Muy bien, procedemos con el punto 9 del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, a petición del Sindicato Andaluz de Trabajadores, relativa a la implantación del Ayuntamiento de Arriate en la producción de tierras para cubrir las necesidades de peonadas entre la población y el apoyo de las iniciativas ciudadanas de huertos ecológicos sociales. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Bien, como ha expuesto el señor alcalde, el Grupo Municipal de Izquierda Unida hoy es el altavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que por motivos de reglamento no pudo defender en anterior pleno la moción, o no se pudo debatir,
Y esta, que voy a pasar a leer ahora mismo, es fruto del diálogo y del consenso de ambos actores, del Sindicato Andaluz de Trabajadores por un lado y de Izquierda Unida por otro, que creemos que es beneficiosa para el municipio de Arriate. El Ayuntamiento de Arriate, al igual que la ciudadanía que representamos, somos conscientes de la delicada situación económica y social por la que están pasando muchos arriateños y arriateñas. El paro estructural, que en muchos casos hace imposible la vuelta a un mercado laboral cada vez más pequeño, ha situado a muchos de nuestros vecinos y vecinas en situación de pobreza, hasta el punto de carecer de los recursos necesarios que le permitan acceder a las necesidades vitales básicas y esenciales como el sustento diario. Si bien es cierto que algunas organizaciones sociales con presencia en el municipio y el ayuntamiento contribuyen con su trabajo a paliar algunas de las situaciones más extremas, no dejan de ser parches de contención social que solventan el pan para hoy de algunas personas, pero que no rompen con la dinámica del hambre para mañana de estas mismas personas y sus familias. A estas alturas a nadie se le escapa el hecho de que ni resuelven ninguna de las realidades individuales ni grupales, ni contribuyen al bienestar psicosocial de estos grupos familiares. Mucho más allá de la compasión, es deber de todos y todas, y especialmente de las administraciones públicas, el practicar la solidaridad y la justicia social, porque realmente la caridad se instala en los lugares y espacios donde la justicia social brilla por su ausencia. En este contexto, hay que tener en cuenta que el desempleo crónico, pese a no ser causado por la clase trabajadora, sino por los grandes actores económicos, gobiernos, empresas y bancos, crea entre los desempleados y desempleadas sensación de inutilidad y desazón, que está siendo motivo de, por ejemplo, la multitud de suicidios y causas de enfermedades psicológicas, por supuesto, también físicas. En el ámbito rural, esta situación al borde de la exclusión social vienen empeorándose cada vez más. Muchos de los trabajadores de la construcción hoy parados se incorporan a las labores invernales agrícolas como único empleo anual y a la cada vez más automatización y mecanización de la recogida de la aceituna hace prácticamente imposible el acceso al subsidio o renta agraria, fomentando un mercado ilegal de compra de peonadas que a la vez es necesario para el sostenimiento tanto de la economía familiar de gran cantidad de familias arriateñas como de la propia del municipio. El SAT e Izquierda Unida defienden que el Ayuntamiento tiene en sus manos recursos que debe poner al servicio de la ciudadanía para abordar estas situaciones tan penosas de personas y familias que viven en nuestra localidad y que se encuentran en grave peligro de exclusión social. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía y el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Arriate, instamos al Pleno del Ayuntamiento a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento destinará los fondos suficientes para el alquiler, el arriendo y la puesta en producción de las fincas rústicas necesarias para cubrir las peonadas de los trabajadores agrarios locales. La actividad agraria generará a su vez los recursos que se reinvertirán en la generación de empleo. Segundo, la gestión de todo el proyecto se llevará a cabo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores para garantizar la objetividad del mismo, los derechos de los trabajadores y la igualdad, aportando el sindicato de una forma desinteresada la experiencia que a lo largo de los años se ha ido creando. Tercero, para todo ello el Ayuntamiento le otorgará al SAT la suficiente capacidad jurídica para realizar las gestiones oportunas. Y cuarto, que se apoyen las iniciativas ciudadanas de democracia participativa y autogestionaria que se están dando en nuestra localidad, como la de Huertos Ecológicos, donde un grupo de personas trabaja para intentar desarrollar en nuestro pueblo una actividad productiva para el autoconsumo, donación y comercialización de productos hortícolas a través de un proyecto sostenible, recuperando un espacio periurbano de titularidad pública en desuso y generando espacios de participación y una alternativa de ocio atractiva para personas de todas las edades y procedencias, poniéndolas en relación para cooperar y no competir y fomentando el interés, la responsabilidad, la implicación ciudadana en la sostenibilidad ambiental y social, produciendo a la vez alimentos saludables, de calidad y barato, utilizando sistemas, medios y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y de recuperación de las variedades autóctonas. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Buenas tardes, otra vez. Señor Hoyo, vamos a ver. Desde el Grupo Popular estamos de acuerdo con el fondo de la moción, pero nos plantean varias dudas y
y yo me gustaría que usted me las despejase. El punto 1, cuando usted me dice, el ayuntamiento destinará los fondos suficientes para el alquiler y arrendamiento y la puesta en producción de las fincas rústicas necesarias para cubrir las peonadas de los trabajadores y trabajadoras. Yo no sé de cuánto importe se está hablando. Yo no sé si es que el ayuntamiento tiene que entregar un cheque en blanco, por así decirlo, para eso. A mí me gustaría saber de qué montante se está hablando. Simplemente por si el ayuntamiento tiene capacidad o no tiene capacidad económica para poner este proyecto en marcha. El segundo punto que me preocupa y me preocupa por lo siguiente. Creo que no es malintencionado ni mucho menos, pero claro, cuando se lee, no sé, deja entrever, por ejemplo, la gestión de todo el proyecto se llevará a cabo por el SAT para garantizar la objetividad del mismo, los derechos de los trabajadores y la igualdad. Sí. A ver, me parece bien, pero yo creo que también si lo gestiona el ayuntamiento, que no digo que lo haga, digo si lo gestiona la corporación municipal, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy objetivo y tendría objetividad en ese aspecto. Eso me ha dejado un poco ahí descolocado. Y por último, decirle, yo no soy jurista, usted prácticamente sí lo es, porque ya es afortunadamente licenciado en Derecho, y yo creo, señor Rafael, si mal no me equivoco, y corríjame usted, que el ayuntamiento no tiene por qué dar capacidad jurídica al SAT. Quien otorga la capacidad jurídica creo que son los fedatarios públicos, en este caso, y para que nos entendamos, los notarios, y en tal caso podría dar lo que se llama otorgar capacidad de obrar al sindicato, pero no dar capacidad jurídica. Le vuelvo a repetir que me corrija, puesto que yo no tengo su titulación, usted está mucho más cualificado que yo para eso. Y esos son los puntos y las dudas que yo tengo. A mí me gustaría apoyar esta moción, sí, y me gustaría, y ya lo pongo de aquí, que se quedara encima de la mesa para el estudio de qué es lo que vale esta propuesta al ayuntamiento. Y si el ayuntamiento es capaz de asumir a través de los presupuestos este proyecto. Y por otra parte, que me contestase a lo que le he dicho sobre la capacidad jurídica y la objetividad, que me ha dejado ahí un poco oscuro en ese aspecto. Muchas gracias. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bien, en primer lugar, decir, como bien ha dicho el concejal Rafael, esta moción obedece a una primera moción que presenta a este ayuntamiento el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Arriate, pero que no se lleva ni siquiera a votación en el anterior pleno, puesto que por la forma no es posible, es decir, debe de ser un grupo municipal el que lo presente. Es cierto que en aquel pleno se transmite a dicho sindicato de que este equipo de gobierno, independientemente de que no se pueda debatir en dicho pleno, que no se hizo, estaba dispuesto a dialogar con el Sindicato Andaluz de Trabajadores para llegar a un consenso y poder presentar una moción. Aunque en dicho pleno ya se adelanta, y lo hace el señor alcalde,
que tal y como estaba redactada dicha moción era prácticamente inviable. Este equipo de gobierno se pone a trabajar con dicha moción. Precisamente hoy el Grupo Municipal Socialista trae otra moción que consideramos nosotros que sí recoge el espíritu o el fondo, como bien ha dicho Salvador, del que sí estamos de acuerdo, de dicha moción. Esa moción que vamos a presentar a continuación la ha presentado hoy el alcalde en Málaga, puesto que se va a presentar en Diputación. La ha presentado él porque la ha redactado él personalmente. Y quería decir varias cosas. En primer lugar, sí sé que la moción que se presenta hoy es, como bien ha dicho Rafael, puede ser fruto del diálogo, del consenso con Izquierda Unida. También, aunque puede entender el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Arriate que de manera tardía también nos ponemos en contacto con dicho sindicato para llegar a un acuerdo o a un consenso con respecto a la moción que presentamos este equipo de gobierno, pero entendemos para nuestro parecer que fruto de ese consenso y diálogo que ha habido entre el Sindicato Andaluz de Trabajadores e Izquierda Unida, dicha moción primera ha sido modificada de tal forma que para nuestro parecer es aún más inviable, por lo que ha dicho Salvador, en cierta forma. Creo que después el alcalde va a exponer por qué para este equipo de gobierno es inviable los puntos número 1, 2 y 3. ¿Entendemos que puede ser beneficioso para el pueblo? Pues sí, creemos que lo puede ser. ¿Posible? Consideramos que no. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con el punto número 4 que presentaba la anterior moción, la moción original presentada por el SAT, que habla de los huertos ecológicos. Y hoy viene aquí exactamente igual, copiado con una salvedad, que en la primera moción que presenta el SAT, viene a decir ese punto, dice que el Ayuntamiento de Arriate siga apoyando las iniciativas ciudadanas de democracia participativa y autogestionaria que se están dando en nuestra localidad como los huertos ecológicos. Mientras que ahora, en este punto, pasa a ser de punto segundo, pasa a ser a cuarto, pero es exactamente igual con una salvedad, de que si antes ponía que se siga apoyando, ahora dice que se apoyen. Es decir, dando a entender de que no lo estábamos haciendo. Por lo tanto, estamos, es decir, sí, viene claramente, es lo único que se ha cambiado. No sé si hay intencionalidad o no, pero en la moción presentada por el SAT dice que el Ayuntamiento de Arriate siga apoyando, es decir, da a entender que se está haciendo. Por supuesto que entendemos, como siempre digo, que se puede hacer mucho más, pues claro que sí, y ahora no viene que se siga haciendo, sino simplemente que se apoyen las iniciativas ciudadanas. Entendemos, se nos puede decir que dicha moción se ha presentado, la tenemos aquí también, en el Ayuntamiento de Ronda, por Izquierda Unida y el SAT, y la ha aprobado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ronda. Pero es que estamos hablando de unos términos municipales totalmente distintos, de unas posibilidades totalmente distintas. Es decir, para empezar, las mociones son distintas, puesto que son municipios distintos. Decir también a los ciudadanos con respecto a los huertos ecológicos, decir que desgraciadamente o afortunadamente, cuando este equipo de gobierno entra, creo que no eran más de 20 usuarios de los huertos ecológicos. Creo que son o menos de 20 usuarios. Ya digo, desgraciadamente o afortunadamente en la actualidad son más de 40 usuarios de los huertos ecológicos. Es decir, este equipo de gobierno está haciendo todo lo posible para que familias de nuestro municipio exploten para autogestionar sus propios recursos dicho huerto ecológico. Decir también que dichas tierras no son municipales,
que dichas tierras son arrendadas y que a este ayuntamiento, a todos los vecinos de nuestra localidad, le cuesta dinero esas tierras. Algo que pretende o que intenta impulsar dicha moción, es decir, porque habla de arrendar tierras. Este ayuntamiento, en la actualidad, porque ya lo tenía la corporación anterior, tiene tierras arrendadas para poner en marcha los huertos ecológicos. Es más, desde este ayuntamiento, desde el área que yo llevo, desde el área de medio ambiente, durante este verano se han puesto talleres y charlas enfocadas a la agricultura ecológica, al desarrollo sostenible de nuestra agricultura, de poner puesta en valor alimentos autóctonos o productos autóctonos. Durante este verano se ha puesto en marcha. Aquí se ha intentado incentivar, ayudar a los usuarios de esos huertos ecológicos y se está haciendo. Por supuesto, como siempre digo, que se puede hacer más, pues se hará más. Que hace falta arrendar más tierras porque no hay suficiente en las que actualmente tenemos para que nuestros vecinos puedan verse beneficiados de los huertos ecológicos, pues lo haremos y lo reflejaremos presupuestariamente. Pero termino diciendo que la moción que se presenta hoy por parte de Izquierda Unida y el SAT, para nuestro punto de vista, como he dicho al principio, es más inviable que la primera presentada por el SAT, sobre todo por el punto, como bien ha dicho, 1, 2 y 3. Tengo también dudas, como lo ha planteado el portavoz del Partido Popular, si el ayuntamiento puede o no, y aquí está el secretario en funciones, puede otorgar o no puede otorgar al Sindicato Andaluz del SAT la capacidad jurídica para realizar las gestiones oportunas. Por lo tanto, resumiendo, termino diciendo que este equipo de gobierno o el Grupo Municipal Socialista no va a apoyar dicha moción. Nada más. Habla tú. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Bueno, empiezo por el portavoz del Grupo Popular, las dudas que tienen en cuanto a presupuesto, eso ya se vería en su debido momento. La moción es muy abierta, como podéis ver. Y en cuanto a la capacidad jurídica, lo único que se pretende es legitimar. Si queréis cambiamos legitimar por capacidad jurídica, pues lo cambiamos. Pero aquí el problema no es la forma, el problema es el fondo. Y hay que hablar y hay que detenerse no en las minucias, señor Torres, sino en el fondo de la propia moción. La tierra no tiene nada que ver con el término municipal, ni el grueso de la moción tiene nada que ver con los huertos ecológicos, que es un punto en concreto. De lo que aquí se trata es de que el pueblo se nos está muriendo. De lo que aquí se trata es que, según Argos, que es un instituto de la Junta de Andalucía, tenemos 858 demandantes de empleo en Arriate. De lo que aquí se viene a hablar es de que en el año pasado Arriate ha perdido población porque la gente se ve abocada a tenerse que ir. Y el Partido Socialista lleva casi 3 años en el gobierno y no ha puesto todavía una primera piedra para una creación de empleo estable y de futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer los políticos. Calentarnos la cabeza y empezar ya a construir algo para Arriate que tenga futuro. Y que el que se quiera ir de Arriate sea porque realmente lo decida así y no porque no le quede más remedio que irse. Y de lo que aquí se viene a hablar, en el fondo de la moción, es que las pagas de los pensionistas y la renta agraria y el subsidio agrario son los que están sustentando el pueblo, y el subsidio agrario o la renta agraria para acceder necesita unas peonadas, y las peonadas están cada vez más, son más difíciles de poder acceder a ellas. Y por lo tanto lo que propone el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y estamos de acuerdo de Izquierda Unida, es que hay que empezar a crear, pues, a garantizarle la tierra a todos, sobre todo a aquellos obreros agrícolas que no tienen recursos.
con ayudas financieras, técnicas, comerciales, de exportación, a la creación de cooperativas, de producción, de compra, de venta. Hay que moverse en este sentido. Y desde luego no es una cuestión de dinero, porque aquí hay dinero para lo que se quiere, es una cuestión de prioridad. Porque para comprar un coche oficial hay dinero, pero para generar empleo real y de futuro parece ser que no. Y la gestión, nosotros pensamos que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como único sindicato local, es quien mejor puede garantizar una gestión transparente de este hecho. Porque aquí en el ayuntamiento, el equipo municipal tiene una gestión completamente opaca del empleo, que para pedir una relación, como hemos solicitado en varias ocasiones, que se nos dé una relación de quién entra y quién no entra y por qué no entra, nos tenemos que tirar 4 y 5 meses solicitándola por escrito, que llevamos desde septiembre y todavía no la tenemos. Y por lo tanto, lo que queríamos, y además pone desinteresadamente el sindicato toda una experiencia no solo de lucha, sino también de creación de cooperativas, de puesta en cultivo de tierra, de canales de comercialización, etcétera, etcétera. Desde luego, para nuestro punto de vista, el espíritu de la moción del SAT no tiene nada que ver con la que ahora después debatiremos del Partido Socialista. Y hoy, si no aprobamos la moción, estamos perdiendo una oportunidad de oro para empezar desde ya a crear una Riate de futuro, para empezar desde ya a atajar problemas que vienen arrastrándose desde hace tiempo. Y desde luego, señores del Grupo Socialista, ustedes no aceptan ninguna moción que requiera trabajo, porque ustedes se dedican a gobernar desde un despacho y no a plantear realmente y a pringarse, que es lo que hace falta en este tiempo, a crear alternativas reales para la ciudadanía. Muy bien, pues rebatirle al señor Hoyo en función de los órdenes que ha ido mencionando. En primer lugar, el Grupo Municipal del Partido Socialista de Arriate, evidentemente, siempre tiene en mente, tal y como viene demostrando desde el inicio de la legislatura, la generación de empleo en nuestro municipio. Voy a más, tal y como se ha expuesto en todos y cada uno de los plenos de este ayuntamiento, voy a más diciendo que, como bien saben los señores de la oposición, en el peor año económicamente hablando de nuestro ayuntamiento, hemos efectuado el mayor balance de contratos de la historia de este ayuntamiento, contratos que su grupo municipal, cuando estaba en el cargo, pues también efectuaba. Que no vale decir que un contrato al 33%, es que antes también se hacían contratos al 33%, al 50% antes también se hacían al 50%, al 75% antes también se hacían al 75%. Nosotros no nos hemos inventado nada nuevo que no estemos efectuando, al revés, nosotros lo que estamos es potenciando y dándole a todo el mundo mínimo esos 15 días o ese mes de trabajo que tanta falta hacen en sus casas. Algo tan esencial y tan fundamental para todos los vecinos del pueblo, sin miramientos ninguno. Al revés, aquí no se le ha dicho nunca a nadie que no va a trabajar en este ayuntamiento, jamás. Evidentemente, el proyecto que presenta el SAT, desde mi perspectiva, como ingeniero técnico agrícola y como alcalde del municipio de Arriate, y como le he trasladado al sindicalista Alejandro Serrato, ojalá este ayuntamiento dispusiera, en primer lugar, de tierras públicas para poder poner en marcha un proyecto de tan magna envergadura.
Tan magna envergadura porque estamos hablando que en el municipio de Arriate hay más de 250 demandantes de empleo agrario. Más de 250 personas que requieren sus jornales agropecuarios. Evidentemente, y tal como se han expuesto en los últimos plenos, tanto el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, tanto el 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y tanto la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, más conocida comúnmente, como hemos expuesto en muchas ocasiones, como la reforma de la administración local, están el Gobierno y las diputaciones provinciales van a pasar a regular taxativamente todo y cada uno de los servicios municipales, incluidos las contrataciones públicas. En todo y cada uno de los aspectos, todo regulado en función de unos costes directos por parte de las diputaciones provinciales. Con todo ello, cumpliendo siempre con el Decreto Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria, que en el momento de llegar al déficit o invertir más allá de lo que corresponde, la Diputación Provincial inmediatamente te absorbe dichos servicios públicos, llegando a su desaparición o desmantelamiento. Me gustaría hacer alusión a una cosa que he referido en reiterados plenos, y es que en este año 2013 el concepto presupuestario de contratación de personal de este ayuntamiento está prácticamente al techo del gasto que nos permite el Ministerio de Hacienda. Y aquí está el tesorero y secretario en funciones que puede decir que prácticamente creo que había un margen de 13.000 euros para llegar al tope de las contrataciones máximas que nos permite el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Arriate para una población de 4.200 habitantes. Es decir, que es que aunque quisiéramos poner en marcha y dispusiéramos de dinero para arrendar una finca, no podríamos llegar a ponerlo en marcha, y voy a explicar por qué. Para 250 demandantes de empleo agrario, el Ayuntamiento de Arriate necesita más de 150.000 euros en retribuciones económicas para los trabajadores y más de 54.000 euros de pagos directos a la Seguridad Social. Es decir, que estamos hablando de más de 204.000 euros que irían añadidos a la partida presupuestaria de contratación de personal. Y da la casualidad de que actualmente lo tenemos con un margen de 13.000 euros o 17, no recuerdo exactamente la cantidad que era. Es decir, que habría 213.000 euros de balance negativo que nos impediría de todas el Ministerio de Hacienda poner dicho plan de empleo. Que no es que nos queramos oponer a la propuesta del SAT, ni mucho menos. De hecho, le voy a hacer un traslado al sindicalista Alejandro Cerrato aquí en este pleno de hoy, puesto que en el momento que el Ayuntamiento de Arriate pueda poner en marcha una iniciativa como esta, puede tener usted muy en cuenta que si nosotros estamos en el Gobierno, se llevaría a cabo. Se llevaría a cabo, pero con una serie de matizaciones, evidentemente, puesto que, en segundo lugar, de los acuerdos, como usted bien sabe, la gestión de todo el proyecto que se lleve a cabo por el SAT puede referirle los mismos artículos que he estado leyendo con anterioridad. Es decir, que la gestión indirecta de servicios municipales
no se puede atribuir, evidentemente, porque se lleve en un acuerdo de pleno a un sindicato, ni mucho menos sin un concurso público y evidentemente con la regulación taxativa del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local que tenemos en marcha. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la legislación que nos rige, desgraciadamente a todos. La legislación que nos rige desgraciadamente, que nos impide poner este tipo de iniciativas en marcha. Independientemente, en el punto número 3, que para todo ello el Ayuntamiento otorgue al sindicato la suficiente capacidad jurídica para realizar las gestiones oportunas, según informe del secretario interventor, no es la administración local, es decir, no es el Ayuntamiento de Arriate competente en ninguna de las materias para otorgar ningún tipo de capacidad jurídica a un sindicato o cualquier otro tipo de asociación equivalente, pues el otorgamiento de dicha capacidad se encuentra sometido a procedimientos que son ajenos a esta administración. Evidentemente, nuestro objetivo no es ni mucho menos oponernos a la moción. Si es que ojalá pudiéramos dar todas las peonadas que el pueblo necesita, ojalá tuviéramos esa posibilidad. Que no dude ningún arriateño jamás que nosotros de tener dicha iniciativa en la mano la pusiéramos en marcha. Por supuesto que la pondríamos en marcha. Por supuesto que generaríamos los 250 demandantes de empleo agrario anuales para que pudieran cotizar con sus jornales al año. Ojalá tuviéramos tierras públicas como las puede tener Cortes de la Frontera o las puede tener Ronda, que generan muchísimo empleo en materia, en este caso, de montes públicos, que generan muchos jornales en materia del descorche y del desbroce de los montes. Pero desgraciadamente no es nuestro caso. Evidentemente estamos hablando de que el precio del arrendamiento de los huertos sociales ecológicos que tenemos aquí en Arriate, el precio de esa finca que no supera, creo que son los 10.000 metros cuadrados, la hectárea, es que son 3.600 euros. Es que arrendar una finca de 50, 100 o 200 hectáreas, dependiendo evidentemente del tipo de cultivo, de la explotación agropecuaria que se esté efectuando, conlleva un valor que incrementa muchísimo los 204.000 euros de la contratación del personal y de los pagos a la seguridad social, independientemente de la puesta en producción de dicha finca, puesto que habría que realizar las plantaciones correspondientes, habría que realizar las instalaciones correspondientes y habría que realizar la maquinaria correspondiente para dicha puesta en marcha. La moción evidentemente es un proyecto de gran envergadura que, vuelvo a reiterar, no nos oponemos por no poner dicha moción en vigor, sino por inviabilidad e imposibilidad de este ayuntamiento con la legislación que el Ministerio nos rige actualmente. Y ya sin más, se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, yo me gustaría dirigirme directamente al señor Ollo, por ser además el que ha presentado la moción y en representación del SAT. A mí, yo ya le voy a tender la mano, directamente, se la voy a tender. Y le voy a hacer una propuesta, pero claro, yo siempre intento hacer una propuesta desde un punto de vista coherente. Sí. ¿Por qué no nos sentamos y estudiamos esto debidamente? Porque a lo mejor el proyecto, tal y como usted dice, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que generar empleo. Que Arriate poco a poco se está muriendo, que la gente se está yendo y que hay que revitalizar de alguna forma otra vez al pueblo. Fantástico.
Yo le tiendo la mano en eso. Vamos a estudiar el proyecto de otra manera. A lo mejor no tiene por qué ser de esa envergadura. A lo mejor tenemos que empezar con mucho menos. Pero vamos a darle forma a esta moción para que se recojan cada uno de los aspectos y le podamos dar forma, y ahora sí lo digo, jurídica y forma de capacidad de obrar y de adecuar esta moción a la realidad que tenemos en el ayuntamiento. Si usted quiere, yo no me opongo a la moción, le vuelvo a decir lo mismo, no me opongo a la moción. Me crean dudas y entonces prefiero debatirla y subsanarla. Le vuelvo a decir lo mismo. Le tiendo la mano para que nos sentemos y hablemos tranquilamente del tema y se presente una moción, bajo mi punto de vista, coherente, con un plan de viabilidad y que se pueda llevar a cabo. Nada más. Muchas gracias. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Salva, como parte de un partido político, en este caso de Izquierda Unida, que es parte proponente, yo te tomo la mano desde luego para el estudio, pero sí la tenemos que votar hoy. Creo que la tenemos que votar hoy porque representa la voluntad de dos organizaciones diferentes, el sindicato e Izquierda Unida, y si luego con el transcurso del tiempo llegamos a un acuerdo y tenemos que volver a presentarla, pues la presentaremos, desde luego. Toda la legislación a la que ha hecho el alcalde mención de austeridad y demás es fruto de la reforma de la Constitución que hizo el Partido Socialista. Toda es fruto de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y ya dijimos y aventuramos desde Izquierda Unida las consecuencias que esto tendría. Pero aún así hay pueblos que lo están poniendo en marcha. Y aún así quería decirle al señor alcalde, que siempre recurre a la anterior corporación, antiguamente, ¿qué pasa? ¿Que lo que anteriormente se hiciera mal hay que seguir haciéndolo mal? Ya es hora de que después de casi 3 años pues se pueda cambiar algunas cosas que ustedes, por lo menos, estando en el equipo de gobierno, creéis que está mal, porque creíais o decíais que erais el cambio. Yo no me conformo a que los arriateños a lo único que puedan aspirar, y Izquierda Unida no se conforma, y creo que también puedo hablar en nombre del Sindicato Andaluz de Trabajadores en este punto, no nos vamos a conformar a que el arriateño a lo máximo que pueda aspirar es a un contrato mensual, independientemente de las horas que sean, o a un contrato de una quincena, independientemente de las horas que sean en el ayuntamiento. Y no nos vamos a resignar a eso. Y vamos a poner todo el énfasis que haga falta en la creación, en la propuesta de creación de empleo estable y de futuro. Pero también le quiero decir al señor alcalde que con los argumentos que ha expuesto tenemos desde luego 2 modelos muy distintos, tenemos 2 fórmulas de llevarlo a cabo muy distintas. Y aquí no se trata solamente de peonadas y de fincas grandes y demás, se trata de empezar a crear tejido productivo y de empezar desde ya a combatir la hemorragia de paro que tiene el pueblo y de crecimiento poblacional que tiene el pueblo. Sí, Rafael, no simplemente decirle que nosotros tampoco nos conformamos con lo que está diciendo usted. Ojalá pudiéramos más. Ojalá pudiéramos más. Pero le vuelvo a manifestar lo mismo. El próximo punto es una moción que este equipo de gobierno ha intentado recoger el fondo de la moción que presenta el SAT. Dicha moción, volverle a decir que quien primero tuvo la oportunidad de ver dicha moción fue el propio sindicato andaluz de trabajadores en manos del alcalde,
moción que se intentó consensuar y creemos que esta moción que presentamos nosotros a continuación sí puede ser un primer paso para las pretensiones de esta moción. Vuelvo a reiterarlo, que no apoyamos dicha moción, como bien ha explicado el alcalde, por la inviabilidad de los puntos número 1, 2 y 3. Nada más. A mí me gustaría concluir haciendo referencia nuevamente, recordándole al señor Hoyo, pues un principio que viene en el decreto ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria aprobado por el Gobierno Central. En dicho decreto se viene recogido que la limitación de las contrataciones por parte de los entes locales, por parte de las administraciones locales, de los ayuntamientos, estaba supeditada a la aprobación taxativa del Ministerio de Hacienda. Como puede corroborar el secretario en funciones, este ayuntamiento solicitó al Ministerio en su día por escrito la posibilidad de contratar, puesto que he de referir que aparte de las contrataciones que se efectúan por el PER y por los decretos de exclusión social, son poquísimos que no sé yo si llegan a la centena de ayuntamientos en toda España que están contratando actualmente. Estamos hablando de que solicitamos dicho permiso al Ministerio y desde aquel momento el ayuntamiento se puso a destajo con aumentar al techo de gastos al máximo que nos permite el Ministerio de Hacienda las contrataciones, que evidentemente vamos a hacer todo lo posible por continuar haciendo muchísimo más de lo que hoy por hoy podemos hacer. Y con esto me refiero a proyectos de futuro, señor Hoyo. Con esto me refiero a proyectos de... Como usted bien sabe, un ayuntamiento dentro de una región no es la institución propiamente dicha de generación de empleo. Generación de empleo a nivel local, de las pertinentes obras que se puedan efectuar, de los distintos proyectos que se puedan llevar a cabo, evidentemente que sí. Pero la institución competente en la Comunidad Autónoma de Andalucía es evidentemente la Consejería de Empleo y evidentemente la Diputación Provincial de Málaga al mismo tiempo. Por todo lo cual, por supuesto, que este tipo de proyectos que presentemos, que estudiemos y que veamos la viabilidad y la puesta en marcha futura para nuestro municipio son importantísimos a la hora de la generación de empleo, a la hora de intentar de dar los jornales máximos a los demandantes de empleo de nuestro municipio, pero por supuesto debemos de hacer especial hincapié, señor Hoyo, en aquellas administraciones que nos rigen en materia de empleo, que son evidentemente las principales administraciones que pueden poner en marcha dichos proyectos. Con esto he de referirle algo que usted propiamente sabe, como es el plan AEPSA, el proyecto del antiguo PER,